Estamos identificando y tratando de establecer en nuestra vida que cuando tengamos una duda, cuando usted tenga una duda porque de pronto alguien le dice una cosa, otros dicen otra, en nuestra vida cristiana ha pasado eso, ¿no? Que como no se nos enseñó, no se nos mostró, no se nos dio las herramientas adecuadas para interpretar correctamente la Biblia, lo que pasó, y no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en muchos países del mundo, cada predicador, cada persona que recibió la encomienda, la responsabilidad, el privilegio de predicar, cada uno de ellos interpretó la Biblia a su manera, según su idiosincrasia, según su cultura, según lo que aprendió en su niñez, en su juventud. De esa manera interpretó la Biblia. Nunca se nos dijo: tenga cuidado, la Biblia es su propio intérprete, usted tiene que reconocer qué significa cada palabra, tiene que saber qué es lo que está diciendo el escritor, el autor de cada libro, porque de otra manera usted puede ser el autor de una herejía. Eso no se nos dijo. Entonces, lo que nosotros hemos conocido a través de muchos años es que cada ministro, cada predicador, cada pastor le dio su propia interpretación a la Biblia. Cuando usted se encuentra en una situación parecida, entonces usted vaya a Génesis, empiece a leer como que nunca hubiera leído ese libro, empiece a leer desde el capítulo número 1 y muy seguramente los principios más básicos y más poderosos que hacen parte de nuestra vida cristiana, usted las va a encontrar en Génesis. En Génesis se establecen los principios más fundamentales de la vida del ser humano, pero también de la doctrina de Jesucristo el Señor. Y eso es lo que estamos tratando como de descubrir. Y quiero que vaya conmigo al capítulo número 2 de Génesis. Nos dice algo que es muy importante y fortalece en nosotros un principio poderoso. A ver, le voy a explicar primero. Cuando usted estudia y cuando no estudia, a usted le llegan teorías, a usted le llegan pensamientos, líneas de pensamientos en cuanto a muchas doctrinas que el hombre se ha inventado. Entre ellas, no sé si usted haya escuchado, griegos, romanos y cantidad de estudiosos, pensadores y todo lo demás. Unos dicen que el hombre es cuerpo y alma, solamente cuerpo y alma. Otros dicen que el alma es la piel del ser humano. O sea, la piel es el alma. En su gran mayoría ellos niegan la existencia de un espíritu como constitución del ser humano. No, ellos lo niegan. Y te dicen a ti que sabes y pregonas que eres templo del Espíritu Santo, se ríen de ti. Entonces, ¿dónde saber, cómo saber si de verdad somos nosotros espíritu, alma y cuerpo? Si pensadores y gente muy sabia del siglo XVI, XVII, XVIII, aún de siglos pasados, llegaron a conclusiones de que no, el hombre es binario, sencillamente tiene un cuerpo y un alma. Otros dicen que el alma es la sangre, y todo esto tiene su explicación bíblica, ¿no? Todo tiene su explicación bíblica. Pero entonces yo le quiero mostrar cómo en el capítulo 7, no, en el capítulo 2, en el versículo 7, el Señor nos enseña parte de lo que tiene que ser un fundamento en su vida y en mi vida, inamovible. Lea conmigo el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es ese pedazo? ¿Cuál es? Dígalo, dígalo. ¿Cuál es? Otra vez. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué hizo allí? Al soplar el espíritu.
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Y dónde anda el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Usted tiene alma o no? Ah, bueno. Lo leímos ayer, Génesis capítulo número 1, el versículo número 27. Dice la Biblia, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Allí está. ¿Dónde está la identidad de género? En el alma. Ni siquiera, escúcheme, ni siquiera es discutible el hecho de que Dios puso la identidad de género en el alma con una confirmación en el cuerpo. Pero Él creó, aquí está la creación del alma, por favor, póngale atención. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Por qué es el alma? Porque en el alma es donde está el asiento de las emociones. ¿Qué es la sexualidad? Una sensación emotiva, un sentimiento de placer, las emociones, los pensamientos y la voluntad. El alma es el asiento de estas tres cosas: pensamientos, emociones y la voluntad. Los pensamientos me sirven para analizar las cosas, para estudiar lo que está pasando a mi alrededor. Mis sentimientos me llevan a sentir, bien o mal, de acuerdo a lo que estoy sintiendo. Perdón, de acuerdo a lo que estoy viviendo. Y mi voluntad determina en mi vida lo que quiero hacer. Mi voluntad, tu voluntad. Eso compone el alma. El alma entonces ya está allí creada y Dios le va a buscar un lugar donde poner esa alma. Es tan bonito poder ver en Génesis que Dios crea la luz, pero no la deja sin un lugar. Él dice, y creó Dios la luz. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y nos damos cuenta que después mete esa luz en algo llamado el sol. La metió ahí. Dios crea al ser humano, y en este caso está creando el alma, y Dios le hace un cuerpo para meter esa alma en ese cuerpo, esa alma que ya estaba creada, y luego ahora sopla en su nariz aliento de vida. Allí están las tres dimensiones del ser humano. Usted y yo no somos tripartitos. Usted y yo no somos tripartitos. Usted y yo somos tridimensionales. Tripartito significa tres partes. Usted no son tres partes, usted es una sola parte. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? El pensamiento griego trajo y mezcló con la Biblia ese pensamiento de que somos tres partes diferentes, tres partes. Y de eso se aprovechó creencias o estudios como la gnosis al decir que, tranquilo, no se preocupe, usted puede pecar, usted puede fornicar, usted puede adulterar, usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Después de que usted tenga ciertas prácticas, usted no va a dejar que su alma se contamine con lo que hace el cuerpo, porque el cuerpo de todas maneras no va a ver la gloria de Dios. Entonces usted sí puede pecar sin dejar contaminar su alma, que es la que se va a salvar. Eso es una mentira. Eso es un engaño. Entendamos, hermano, que no somos binarios, no somos alma y cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, yo sé que usted lo sabe, déjeme decirle que eso está establecido en Génesis y no lo cambia nadie. ¿Sí es consciente de eso? Que usted y yo seamos tridimensionales es un principio que no lo cambia absolutamente nadie. Nadie puede venir a decir, no, lo que pasa es que no, señor, no. Entonces aprenda esto. El alma fue creada. El espíritu fue formado de algo ya creado, el polvo de la tierra. Y el espíritu fue dado. Todo esto usted lo encuentra en la Biblia si estudia. La Biblia dice que el alma del animal va a la tierra, pero el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio.
Y todo lo que le estoy diciendo usted lo puede confirmar con la palabra. Entonces, nosotros cuando Adán pecó, las generaciones empezaron a nacer como almas vivientes. ¿Sabe qué es un alma viviente? Un ser que es guiado por los deseos, por los pensamientos y por su voluntad. Un alma viviente. Primera carta a los Corintios capítulo 15 nos dice, el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Tú y yo hoy, que hemos nacido de nuevo, somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Qué pasó? Otra vez, somos espíritu que poseemos un alma para relacionarnos en este entorno y estamos viviendo en un cuerpo físico adecuado para este mundo terrenal en donde vivimos. Eso, hermano, no se lo deje cambiar nunca porque es un principio poderoso. Mire, vaya conmigo a primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Versículo número 23. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 23. Dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está. Otro principio que nace de esto. Yo le puedo creer al pensamiento gnóstico que dice, usted puede hacer lo que quiera con el cuerpo después de que su aura no sea contaminada, después de que su alma no sea contaminada. Es mentira. Yo tengo que cuidar tanto mi cuerpo como mi alma, pero también tengo que cuidar que mi espíritu no sea contaminado. El espíritu se contamina así. ¿Cómo se contamina el espíritu? Con doctrinas de error. Las personas que practican o que adoran ídolos están contaminadas en su espíritu. Los que tienen religiones satánicas, como la santería, como la religión del muerto y todo lo demás, que se está proliferando tanto, su espíritu está contaminado. ¿Dónde dice eso? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7, versículo número 1. 7:1, segunda carta a los Corintios dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora déjeme aclararle algo. El espíritu no se va a perder, el espíritu nunca va a pecar. El espíritu es la dimensión del ser humano que no le sirve para otra cosa sino para conectarse con Dios, para identificar las cosas de Dios. Dentro del espíritu hay tres funciones: convicción, comunión. ¿Lo está escuchando o no? Dentro del espíritu hay tres funciones que tienen que ver con la convicción, con la comunión y con la conciencia. El alma tiene consciente, el alma es consciente de lo que está haciendo. Usted sabe que está aquí en el Centro Misionero Bethesda, que es no sé qué hora. Eso usted lo está tomando, usted está recibiendo esto en su mente consciente, pero no tiene que ver con la conciencia del espíritu, que es la que te redarguye o te defiende. Esa parte del espíritu, esa función del espíritu, tiene que ser alimentada con la verdad de la palabra para que funcione correctamente. Todas estas cosas, hermanos, es muy importante entenderlas, para que alguien no venga y le diga, no, que va, eso es mentira, usted ha sido engañado. No, su alma está en su sangre. Y entonces lo pone a hacer una cantidad de cosas. O no, su alma es su piel. Y qué espíritu ni qué nada, eso es mentira. No, tenga cuidado con eso. Es importante tener el conocimiento de la palabra, no el conocimiento de los eruditos, ni, hermano. A mí me gusta estudiar para darme cuenta que por fuera de la Biblia no existe nada, absolutamente nada, que tenga valor para la salvación del hombre. Aquí dice que el espíritu se puede contaminar cuando tenemos contacto con doctrinas de error, con religiones satánicas. Es así. Bueno,
Y resulta que nuestro cuerpo, ese no hay que santificarlo, porque carne y sangre no verán la gloria de Dios, no importa, pero hay que santificarlo. Porque si no se santifica, hermano, el cuerpo cuando no se sostiene en santidad, sencillamente es porque el alma está gobernando, porque la carne está gobernando en la persona de ese hombre, de esa mujer. Pero mire lo que dice Romanos capítulo número 12, el versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe que ese texto bíblico, este versículo, hermano, tiene tanta sabiduría en sí mismo? Porque nos está diciendo, mire, usted tiene que presentarle al Señor su cuerpo como algo que no le pertenece a usted, como algo que está en las manos de Dios para que Él haga lo que Él quiera. Sacrificio, pero vivo. Voluntariamente nosotros cedemos y tenemos que ceder desde lo más adentro de nuestro ser, la voluntad, las emociones, los pensamientos, porque los pensamientos contaminan, porque los pensamientos llevan a pecar al cuerpo si no están sujetos a la obediencia a Cristo Jesús. Y cuando alguien le diga, no, usted puede, no hay problema, de todas maneras el cuerpo va a tener que quedar aquí en la tierra y Dios le va a dar otro cuerpo, así que usted puede hacer con su cuerpo algunas cosas. Pecar, lo que la gente llama pecado, lo que en su iglesia le llaman pecado, usted lo puede hacer, porque de igual manera su cuerpo no verá la gloria de Dios. Y como la Biblia así dice, carne y sangre no verán el reino de los cielos. Pero si el cuerpo no se presentó al Señor en santidad, ese cuerpo no va a ser transformado en un cuerpo eterno, en un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Jesucristo. Entonces, son cosas, hermano, que nosotros tenemos que tener muy claro como principios de vida, extraídos de la palabra, no de un hombre, no de una persona, no de un pensamiento, no de una línea de pensamiento, sino del principio de la verdad genuina, de la verdad permanente, de la verdad eterna de Dios. Eso es. ¿Lo entendió? Entonces somos espíritu, alma y cuerpo, y todo lo tenemos que santificar para la gloria del Señor. Recuerda que ayer hablamos de que Dios nunca deseó maldición para el ser humano. ¿Qué le dijo en el versículo 28 del capítulo 1 al hombre? Y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Sí o no? Llenad la tierra, sojuzgadla. Ahora los he puesto como jefes, ahora los he puesto como administradores, como gerentes de mi creación. Y es allí donde el Señor reposó. Dijo: ya tengo quien se encargue de poblar la tierra y de hacerla un Edén. Claro, porque es que el jardín del Edén, el Señor se lo puso a Adán y a Eva como un molde, como un modelo, como una maqueta, para que con sus hijos fueran extendiendo semejante hermosura de Edén a todo lugar del mundo. Bueno, Adán no lo pudo hacer, Adán falló, Adán desobedeció, pero el postrer Adán, Jesucristo, no falló, no desobedeció. Capítulo 9, versículo 1 dice la palabra: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, por favor póngale cuidado a esto, que es muy semejante a Génesis 1:28. Y les dijo, pero los bendijo también, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Espérese. Deténgase ahí. Eso es un principio, hermano. Que Dios deseó bendición para todos los seres humanos es un principio. Que la bendición se cambia en maldición solo cuando el ser humano hace lo malo, cuando empieza a afectar a otro, cuando empieza a dañar a otro, cuando empieza a aprovecharse de otro, a sacar beneficio de otra persona. Es allí donde la ley espiritual se vuelve contra esa persona y le causa maldición. No porque Dios quiera maldecir a nadie. Primero, no solamente bendijo a Adán y a Eva,
bendijo también a los actuales pobladores de la tierra, a Noé con toda su familia. Y les dice una cosa bien poderosa que usted debería tener siempre en cuenta: el temor y el miedo. Lea esa partecita. Versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que es un principio bíblico que usted no le debería tener miedo ni a los perros, ni a los gatos, ni a los leones, ni a nada de eso. Porque el principio bíblico es que tú deberías producir temor a toda clase de animal. Pero entonces nosotros vemos cómo esto se volteó. Cómo hoy un perro pone a correr a un ser humano. Y si el ser humano no tiene a Cristo, pues nada más normal. Pero a un cristiano es porque no conoce el principio, escúcheme. Es porque no conoce el principio de que Él me debería tener temor a mí, no yo a Él. Y cuando esto no se conoce, entonces se hierra, se equivoca, se falla ante el principio divino. Porque si el Señor dice, no tendrás temor del mal, el temor de Jehová te aparta del temor del mal. Pero entonces el cristiano dice, ay no, pero que es que allá hay un perro y que está muy grande y que no, yo no voy por allá. Él no conoce el principio que nos dice que ellos deberían tenernos temor a nosotros. Vuélvalo a leer, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Escuche estas últimas palabras del versículo número 2. En vuestra mano son entregados. Todos los animales fueron entregados en las manos del ser humano, del hombre, de la mujer. Todos los animales fueron entregados para servicio en la mano del ser humano, del hombre. Versículo 3. Y esto escandaliza a los defensores de animales y sobre todo a aquellos que están en búsqueda de humanizar a los animales. Escuche esto, que es un principio para siempre. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a otra traducción de la Biblia, dice, todo animal te será para comer. Así de sencillo. Entonces no, entonces espérese un momentico, que cómo así, que no, que eso es matar, eso es crimen. No matarás, dice uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Moisés. ¿Cómo se le ocurre? No, se está pecando. Mire, yo le digo, yo no soy médico, pero me lo han explicado a nivel de la medicina. El hombre, cuando no había pecado, tenía una estructura tan impresionante que él no perdía fuerzas, no perdía vigor, no perdía energías. No. De hecho, si nosotros vamos a Génesis capítulo número 1, lo que el Señor le dice a Adán y a Eva antes de pecar es, toda hierba verde y todo árbol de fruto te será para comer, por gusto. Por gusto. Pero después de que peca, el hombre ya tiene que buscar un mantenimiento, mantenerse, recuperar las fuerzas. Recuerde que cuando el Señor maldice la tierra y maldice el pecado y al pecador, le dice a Adán, la tierra no te devolverá tus fuerzas, tu vigor, la tierra no te las devolverá. La tierra te producirá cardos, la tierra te producirá abrojos. Y maldice la tierra. Entonces, en ese momento se establece que por el pecado del hombre, el hombre necesita ahora reponer una energía, reponer una proteína, reponer unas vitaminas, porque de otra manera, pues se va a morir más rápido. Así que el Señor le dice, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Pero entonces relaciona lo demás. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.
cerciorémonos para que no vamos a caer en una duda. Génesis capítulo número 1, versículo 29, Génesis 1, 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Este hombre, sin pecado, comía por placer y era vegetariano, no necesitaba matar un animal para suplir las necesidades de su cuerpo, no lo necesitaba. Pero si volvemos entonces a Génesis capítulo 9, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Déjeme decirle otra cosa, ¿sí? Déjeme decirle algo. Hoy en día que hay tanta cantidad de variantes en cuanto a las, ¿cómo se llama lo que hacen las mujeres? Las dietas, eso. En cuanto a las dietas, hoy hay una cantidad de variantes impresionantes. Entonces, ya alguien se atreve a decir que no, que las legumbres le hacen daño al ser humano, que no, que los vegetales no son para comer. Otros dicen, no, las carnes no se pueden comer. Otros vienen y dicen, no, los granos, el hombre no las debe comer, los granos son para los pájaros. Oigan, y entonces Dios se equivocó. Porque Dios nos dijo, vea, todo animal le es para comer, al igual que toda la vegetación, que toda planta verde, que todo árbol de fruto, todo es para comer. Y te hace provecho. Ah, no. Entonces, cada uno toma su línea y dice, todo eso es malo. O sea, ¿usted está desmintiendo a Dios que dice que eso es bueno? ¿Quién se atreve a decir que lo que Dios dijo que es bueno, ahora resulta que para la medicina es malo? Hermano, será malo para el hombre pecador, pero para el Hijo de Dios no hay nada que le haga daño. Si se come, escuche, dele la gloria al Señor. ¿Sabe? Oiga, si se come en una dieta equilibrada, porque es que esa es la situación. La situación es comer una dieta equilibrada y no comer porque me gusta. A veces uno como adulto comete el error de que en vez de irse al principio de la Biblia, lo que hace es buscar lo que le agrada al paladar. Es que a mí me gusta mucho esto, es que a mí me gusta mucho lo otro. Yo conozco personas que siempre comen lo mismo, siempre, porque les gusta. Conocí a alguien muy apreciado en la casa que a la hora del almuerzo se sentaba con un pocillo de café y un pan. A la hora de la comida se sentaba con un pocillo de café y un pan. Hasta que la debilidad y todo lo que usted se imagina, entonces hizo presa de su cuerpo. ¿Y qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Y usted cómo es que se alimenta? Porque es que cuando somos adultos, hermano, no nos alimentamos por lo que nos gusta, sino por lo que le aprovecha este cuerpo que no es nuestro. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo tenemos que cuidar, así no nos guste. Eso es. Entonces, el versículo 4 establece algo que, como todo lo establecido en Génesis, se debe cumplir. Mire lo que dice el versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Otra vez, pero carne con su vida, que es su sangre. Entonces vamos clasificando bien las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿La sangre es el alma? No. La sangre es la vida del cuerpo. ¿Qué es la sangre? La vida del cuerpo. Bueno, la vida bios es la vida del cuerpo, la sangre es la vida del cuerpo. Así que el Señor prohíbe que se coma cualquier clase de animal con su sangre. Bueno, algunos médicos cristianos dicen, el Señor lo hizo previendo que en la sangre hay mucha toxina. De hecho, un animal enfermo, la enfermedad la tiene en la sangre. Y si alguien ingiere esa sangre, se va a enfermar. Un médico creyente de Villavicencio, es admirable cómo ha estudiado y cómo conecta la Biblia con la ciencia. Y él decía que una sangre contaminada puede matar a alguien.
le puede producir cientos de enfermedades. Y que el Señor, conociendo esto, porque Él todo lo conoce, entonces le prohíbe al cristiano ingerir sangre. Pero entonces, cuando no se conoce este principio, el cristiano dice, ¿cómo así? Pero estamos en la gracia. Entonces no podemos comer rellenita no, eso no es malo. Eso era la otra vez. No, hermano. Aún ahora el Señor lo prohíbe. Para los que no lo conozcan, Hechos capítulo 15. Allí está el mandamiento. Hechos capítulo 15, versículo 28 y versículo 29. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo, esto no es un mandamiento de hombre, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Están hablando a los gentiles, no al judío. Primero, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Y hoy los cristianos participan de lo sacrificado a ídolos. De sangre. Nos debemos abstener de sangre. Hoy, en la gracia, en la actualidad, en el año 2024, no debemos ingerir sangre, así como está establecido allá, en el principio. De sangre, de ahogado. ¿Por qué de ahogado? Porque el animal que se ahoga, la sangre se le riega por toda su carne. Por eso. Dice, y de fornicación, de pecado sexual. Si usted se pone a meditar, el Señor no le manda al gentil, no le manda la prohibición de que trabaje en el día sábado. Aquí no aparece nada que tenga que ver con el guardar un día sábado, porque el reposo está en Cristo, no está en un día. Jamás estuvo en un día. Hebreos capítulo 7 dice, bueno, capítulo 4, 5, es un tratado bien amplio. Hebreos dice que si el reposo fuera un día, no se estaría diciendo hoy entra en mi reposo, porque el reposo no es un día, porque si hubiera sido un día, Josué le habría dado reposo al pueblo y no se lo pudo dar. Moisés le hubiera dado reposo al pueblo y no se lo pudo dar. El reposo se llama Jesucristo. Entonces, estamos conscientes de que aún en la actualidad nosotros nos debemos abstener de consumir sangre. No lo podemos hacer. Vuelvo otra vez a Génesis capítulo 9. Allí hay otro principio. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. ¿Maldijo a quién? ¿A su hijo? ¿A su nieto? ¿A la descendencia? Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Hasta ahí. ¿Qué principio podemos extraer de este pasaje? Hermano, que la modernidad no lo lleve a volverse tan descomplicado que entonces no se le da nada permitirle a sus hijos que lo vean desnudo. Tenía yo 17 años cuando escuché por primera vez. El problema es la malicia, le decía una comadre a otra comadre. El problema es la malicia. Yo sí me dejo ver desnuda de mi hija, de mi hijo. Que se acostumbren. Es que ese problema que a uno lo criaron que no, que tápese, que no sé qué. Ese es el problema. Yo sí no tengo problema con eso. Hermano, esto nunca pasa. El padre jamás debe permitir que su hijo mire su desnudez.
lo maldice con eso. Eso nunca pasa de moda. El modernismo no puede venir a destruir un principio establecido allá en el original. Allá, hermano, cuando el Señor estableció lo mejor de todo. Y le dijo a los padres, cuídense de que sus hijos vean su desnudez. Cuídense. Y de hecho hay un tratado en Levítico 18, donde nos manda a no ver la desnudez de ciertos familiares. Esto uno lo relaciona con que esa clase de parentesco no se pueden casar, porque los que se casan están constantemente mirando la desnudez el uno del otro. Se puede relacionar, pero sobre todo es esto: el padre de familia no debería exponer su cuerpo para que sus hijos vieran su desnudez. Está maldiciendo a esos hijos, los está metiendo en maldición, los hace malditos, porque Dios lo estableció así. Ahora, el problema fue de Noé porque se emborrachó. Sí, cometió un error. Pero el hecho de que un padre de familia cometa un error no le da derecho a un hijo para que cometa errores con él también, para que lo irrespete, para que le falte al respeto o viole la honra que le debe a su padre. No, no puede, no debería. Amén. Estamos allí, listo. De tal manera que nosotros deberíamos tener muy claros esos principios que estamos viendo en la palabra, para que, confirmados por la gracia, a usted nadie le cambie esos principios. Hoy en día las doctrinas, hermano, de error, están diciendo a usted no, que la verdad es esta, que no, y tratan de hacer que la Biblia diga cosas para torcerlo de la verdad original, del principio de la verdad de Dios. No lo permita, hermano. Mire, todo está en el principio. Todo lo que está en el principio se debe de permanecer, se debe de establecer en nuestra vida hoy. Por eso es que el Señor le dice a los que le vienen a preguntar: Señor, ¿le daremos carta de divorcio a nuestra esposa por cualquier causa? El Señor le dice: mire, Moisés le dio carta de divorcio, les permitió carta de divorcio al pueblo de Israel por la dureza de corazón de todos ustedes. Pero les dice una cosa: al principio no fue así. ¿Sí se da cuenta? Pero lo quiere leer para que se dé cuenta. Mateo capítulo número 19, para que lo tenga allí entre sus apuntes. 19:7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y esa palabra principio significa iniciación, de orden, tiempo, lugar, rango, dignidad, dominio, iniciación. Lo primero, eso está establecido allá en Génesis. Mas al principio no fue así. Eso es por la dureza, por la terquedad del ser humano. Pero si el cristiano quiere volver al principio de las cosas, a la raíz del propósito de Dios, tiene que mirar lo que dice en Génesis: creó uno para una. Lo hablamos ayer. Amén. Mañana le digo otra cosa.